Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro tercer Salesforce Developer Group. Una cosa bien. Una cosa nueva que nos lo comentaron hace poco en la reunión de desarrolladores, de organizadores, perdón, es que a partir de ahora ya no se van a llamar DUG, ya no se van a llamar Developer User Group. Hemos quitado el user de medio y ahora se llama Salesforce Developer Group. Ya está, más difícil de pronunciar, pero bueno, nos apañamos. Hay que decir. Sí. Bueno, la agenda de hoy era pues dar la bienvenida, mirar a ver si había gente nueva que se presentara un poco y luego ya pasar al tema principal que lo va a presentar Asier y hablar un poquito en general de pues, los que estuvimos en Salesforce Esencial en Madrid, algún otro evento, dentro de 2 semanas hay uno en Londres, un poco así. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un SDG? Pues como hemos dicho... Me gustaba más antes. A que sí, se pronunciaba más fácilmente. Bueno, el SDG, ¿qué es? Es un grupo totalmente gratuito que nos reunimos cada cierto tiempo para comentar cosas de Salesforce, pues problemas que hemos tenido, ideas, cosas que no hemos encontrado y queremos compartir. Esa es la principal idea, compartir y pasar un buen rato. Hasta ahora yo he estado organizando algunos temas, hoy lo va a presentar Asier, pero también esto es totalmente voluntario. Quien quiera un día de repente añadir algo, pues simplemente que lo diga, a mí me interesa hablar de este tema, que lo haga y listo, porque esto es totalmente, ya digo, voluntario y que tiene que ser una reunión que nos interesa a todos, no simplemente aquí escuchar a una persona que esté hablando y listo. Del anterior, que yo tengo algo malo del anterior, se nos fue un poco de las manos. Fue demasiado largo y eso a lo mejor también ha hecho que alguna persona que estuviera, pues no le apeteciera pasar otras 3 horas aquí hablando de Salesforce, que puede ser un poco pesado. Pero el problema fue que venían 2 personas muy valiosas de mi empresa, que tenían 2 temas muy interesantes que tratar. Y la verdad no quería desaprovechar esa oportunidad. Pero bueno, vamos a intentar que sea un poco más light a partir de ahora. Sí, presentando un tema por reunión. Y sí, saben, no se pudo hacer otra cosa porque si venían ellos 2 pues tenían que presentar, pero sí, con un tema por reunión está bien, así no se hace tan largo. Tan pesado, sí. De todas formas, aunque se hiciese largo, yo creo que la gente se lo pasó bien, o sea, se nos pasó rápido. Sí, la verdad es que los 2 temas eran muy interesantes. Yo ahora también estoy un poco volviendo a echar vistazo a temas de cómo mejorar la SQL y demás. Me estoy acordando de muchísimas cosas que presentó Jesús. Y lo del tema de Salesforce One, que ahora mismo, la semana pasada fue la Salesforce One Week, que se ha celebrado en todo el mundo, que yo no la he celebrado pues porque justo íbamos a celebrar la semana pasada el DUG, pero pensamos que habría gente de vacaciones por el tema de Semana Santa y demás, y ya por eso ya no propusimos hacerlo también nosotros. Pero bueno, para la próxima aquí estamos. ¿Vale? Sí. Y algo que vamos a cambiar a partir de hoy es que en vez de comer aquí, por ejemplo, hacer un break y después continuar hablando, probablemente hagamos el tema principal aquí en la sala y luego ya nos iremos de cerveza, que eso también anima más a la gente. Tomando algo ahí sí podemos seguir charlando de todas las cosas. Efectivamente. Bueno, el tema de las presentaciones no lo saltamos porque estamos los mismos de siempre. Sí. Y por fin, hoy, testeo en Apex. Asier. ¿Has puesto la misma foto? Sí. Sí, porque es la primera que sale. Bueno, pues... Asier, cuando vale. Pues he elegido el tema de testeo en Apex porque al final esto nos afecta continuamente en todo lo que hacemos y he visto, y sobre todo porque la gente lo hace fatal. Sí. Lo hace fatal. Y ves, cuando coges, igual a vosotros no os pasa tanto porque vosotros, como hacéis vuestro producto y no soléis igual pegaros contra código de otras empresas o tal, pero nosotros que tenemos que coger proyectos que llevan ya años implantados y nos metemos, ves unas cosas que dices, por Dios, pero ¿qué han hecho con esto? ¿Qué es esto? Sí. ¿Pero cómo puede seguir funcionando? Entonces, pues me parece bastante interesante esta presentación y luego compartirla pues para que la gente que ya es, por favor, haced bien las cosas, porque después cuando los demás llegamos allí y cogemos ese código, es que es intratable y pasas más tiempo arreglando lo que ya está que metiendo cosas nuevas. Sí. Entonces, lo primero, pues que es un test, esto lo sabemos todos, hay un código para comprobar que otra parte del código está bien. Y esto es una definición que me la dijo un compañero hace años y me gustó mucho, que era que un test no deja de ser el típico main que nos hacíamos en primera de carrera para probar nuestras cosas. Porque tú tenías tu función,
tu clase con un montón de métodos y cuando querías probar un método solo, te hacías otro proyecto con un main y llamabas y decías a ver qué pasaba. Pues al final un test no deja de ser eso. Y claro, tú antes el resultado te lo sacas por pantalla y veías a ver si daba bien. Sí. Pues aquí ya pues es de forma más profesional. Siempre con el @istest, la clase, y así Salesforce la reconoce como un test. Vale, ¿cuáles son? ¿Por qué deberíamos hacer tests? Detección de problemas antes de los pases a producción. Porque cuántas veces hemos cambiado algo y dices, va, esto no afecta en nada, voy a subir. Y de repente fallan 35 tests. Sí. Vale, sí que afectaba en algo. Eso 1000 veces nos ha pasado, hasta en cosas súper sencillitas que dices, pero si es que solo he cambiado esto, tal. Y claro, eso, si no llegas por los tests, lo subes a producción, pues el cliente estará contento contigo. Sí, por ejemplo, vosotros creo que sois un grupo más pequeño. Nosotros que trabajamos, hay 3 o 4 equipos ahora mismo en Inglaterra, otro en Granada. De repente uno sube un cambio y fallan los tests del equipo el H5 y de repente le echan las culpas al H5. ¿Qué habéis hecho? Que vuestros tests están fallando. No, perdona, es de G1. Ah, vale. O sea, joder, encima peor, ya, porque yo no es como yo que me giro en la silla y le digo al de atrás. Nosotros... No, aquí esto es una serie de emails para arriba, para abajo. Oye, mira, que tú has sido el último que ha subido cosas, arréglalo. No, que no es mi culpa, que te viene de por allí. Joder. Es un lío, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los cambios. Gracias a eso, al final se quedan únicamente problemas internos de la empresa y no acaban afectando al cliente esas cosas mal hechas que puedes subir. Sí. Después, mejorar tiempos de desarrollo. Esto, aunque la gente de primeras dice, ¿pero qué dice? ¿Cómo se mejorar tiempos de desarrollo? Si haces un test, tardas más que si no lo haces, vas a tardar más en hacer el código. Pero en verdad, a nivel global del proyecto, mejoras el tiempo. Y esto se ve súper claro de un ejemplo de un proyecto que empezó el MIT hace ya bastantes años. Empezaron y 3 años más tarde así empezó a hacer el mismo proyecto en la universidad, una que hay en Australia. Pues los de Australia lo empezaron a hacer todo con testes unitarios, probando todo. En cambio, los del MIT iban a normal, ¿no? Pues en 2 años los de Australia les alcanzaron al mismo nivel que llevaban de desarrollo. O sea, y pues porque los otros, claro, es cada vez que cambiaban algo, empezaba a fallar, no sabían de dónde venía el fallo y perdían días y semanas enteras buscando por qué estaba fallando. En cambio, con tests, rápidamente le pones algo, te chiva y ya te dice, está fallando aquí, viene de esto. Y lo puedes detectar antes. O sea que al final, en global, te va a mejorar el tiempo de desarrollo del proyecto. A no ser de que seas un experto que es capaz de hacer todo bien a la primera sin tests, que no creo que haya nadie así, no. Pues te lo necesitas. Mejora la experiencia del usuario, pues lo que me refiero al final el cliente, todo lo que le llega va a estar mucho más probado. No va a tener tantos errores, no te vas, claro, si al final el cliente te tiene que estar llamando cada 2x3 diciéndote, es que me ha fallado esto, me ha fallado lo otro, pues al final das mala imagen a tu empresa, el cliente acaba asqueado con Salesforce, contigo, con todo. Sí. Entonces, pues, eso es una de las principales ventajas. Y después porque Salesforce nos obliga, entonces hay que hacerlo. O sea, el 75% de cobertura en el total de clases y al menos un 1% en cada trigger. Que eso normalmente no se sabe y después cuando vas a subir un trigger que nadie ha pasado, ¡buah!, te dice que nada. Vale, el TDD. No sé si has oído hablar de esto, lo conoces lo que es. El TDD son las iniciales de Test Driven Development, desarrollo y orientado a tests. Entonces, esto es una cosa que ahora se ha puesto súper de moda y es súper ahí dice la gente, esto es lo mejor, hay que hacerlo siempre, no sé qué. Yo lo he intentado hacer algunas veces. ¿Es mejor? Pues en principio sí, pero no sé, aún hay que acostumbrarse. ¿Qué es? Viene a ser que cuando a ti te piden una funcionalidad para el sistema, lo primero que haces es el test. Sí, eso gente de Inglaterra está lo muy dada, por lo menos intenta, sí. Yo a veces lo intento si me acuerdo, porque otras veces te pones a verificar y dices, joder, hay que hacer primero el test. Pero bueno, se supone eso, primero haces el test y haces los datos de entrada y qué te tiene que dar al final. Y después llamas una función. Y después ya, una vez eso, vas y te haces la función. ¿Por qué dicen esto? ¿Cuál es la ventaja? Es porque cuando tú te pones a programar de por sí, hay a veces que ya la programación es tan compleja que te has olvidado ya de hacia dónde vas, de qué tiene que dar eso, y ya dices, acabas en otro lado y dices, pero si no había que hacer esto, no, era otra cosa. Entonces, con el test, siempre cuando empiezas, que tienes claro lo que quieres hacer, sabes lo que te tiene que entrar a la función y lo que tiene que salir. Pum, lo pones y ya después hacerlo de dentro. Así nunca te vas a desvirtuar de la meta original. Sí. Yo alguna vez lo he hecho, pero hay que reconocer que no suelo hacerlo. Muchas veces al final tiro código y que no es fácil. A veces es más fácil eso de desarrollar y luego crearte el test. Y encima si tienes muy poco tiempo, no testeas
lo que hace es intentar pasar líneas de código para llegar al 75% y listo, cuando en realidad también pues lo que deberías de mirar que todo está funcionando perfectamente. Exacto. Y eso es lo que iba más o menos a explicar aquí de las buenas prácticas de los tests, y es poner siempre el start test y el stop test. ¿Para qué? Lo primero, para que los límites de Salesforce solo cuenten en lo que estás ejecutando. Tú al empezar un test creas todos los datos que necesitas y esos datos te van a consumir DMLs, te van a consumir queries, te van a consumir determinadas cosas que puede que si directamente después llamas a tu función te salte un límite de DMLs y dices, joder, pero si en verdad no hago casi, es porque te las has comido todas preparando el entorno. Entonces, justo cuando vas a llamar haces start test y después stop test y así solo te va a contar el límite de la que estás llamando. Eso es lo típico que te cuentan desde el principio, pero es que en verdad el starter y el stop test, yo la mayor ventaja que le veo es el tema de eso, de con batches futures, porque claro, tú lanzas un future y después cómo testeas que ha funcionado, si es asíncrono, y después si se acaba el test y todavía el future no se ha ejecutado, pues cuando pones el stop test siempre obliga a la ejecución de todos los futures que hayas lanzado. Entonces sí, ya después puedes testear a ver si ha ido bien. Y después el tema de logs, eso nunca lo he entendido bien del todo, porque si no pones el start test y el stop test, muchas veces los system debug que tienes metidos por las funciones no te aparecen en el log. Y me pasa varias veces que digo, ¿pero por qué no me sale si lo tengo aquí puesto y está pasando por el código? Y pongo el start test y el stop test y entonces aparecen. No lo sabía. Y no sé, es raro porque ahí debe tener Salesforce algo por dentro, algo de lógica, que no sé si te debe quitar el debug cuando hay demasiado o algo así, sí. No sé. Algo tiene que hacer, pero si le pones start test y stop test aparece. Eso me ha salvado alguna vez de decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Y entonces eso son, yo creo, las principales ventajas. Entonces, siempre intentar ponerlo. Lo siguiente, generar los datos de prueba en el propio test. Siempre antes de empezar te vas generando tú todo lo que necesites, las cuentas, oportunidades, no sé qué, pum, y ya después llamas. El tema de comprobar cada método por separado. No nos gustan los tests gigantes. Esto yo también a veces he pecado de ello y es que te haces una clase de test que te testea medio Salesforce y el día que la lanzas dices, bueno, vengo mañana a ver si ha acabado. Y claro, cuando te falla, ha podido ser por 1000 cosas, porque como te está testeando todo, te falla y dices, ¿qué habrá hecho? Entonces, los test hay que intentar hacerlo pequeñitos, cada uno que teste una cosa pequeña y ya así si te falla verás exactamente dónde te ha fallado. Sí, es verdad que a veces es muy difícil. Sí. El tema... Bueno, y menos mal que ahora Salesforce te permite testear de forma asíncrona. Que antes, hace unos años, cuando era totalmente síncrono, tú lanzabas el test como tuviera un test de esto de un mogollón de funciones, es que no podías hacer nada más, ahora por lo menos puedes seguir haciendo otra cosa. Cierto, sí, porque lo dejabas ahí y decías, bueno, esto no va a acabar en la vida, ponía ya a testear, pues sí, el tema de testear siempre cositas pequeñas. Sí. Después, nosotros en mi empresa siempre hacemos, en teoría, lo que hay que hacer, no digo que siempre lo hagamos, pero por cada función que vas a testear, hacemos 3 tests. Uno es un test enviándole los parámetros a nulo, siempre, para comprobar que de verdad estás tratando bien, qué pasa si te llega un nulo. Aunque sea una función que digas, es que nunca le va a llegar un nulo. Vale, hoy no, pero tú no sabes si dentro de un año este proyecto lo va a tener otra persona y te va a llamar a esa función con un nulo. No dejes que pete, o sea, siempre ten eso en cuenta, que te pueden llegar un nulo. Entonces, siempre llamamos a las funciones con un null, hacemos otro test, enviándole, por ejemplo, si es, por ejemplo, para testear unos triggers sobre oportunidad o algo así, pues testeamos insertar una oportunidad a ver qué pasa y después un test masivo, que es insertando 200 oportunidades. De esa forma vemos, bueno, igual, insertas una oportunidad y todo va súper bien. Metes 200 y has chocado contra 3 límites. Entonces, porque las habías programado mal, imagínate una DML dentro de un bucle, algo así, pum. ¿Por qué elegimos 200? Porque es el tamaño del batch, del trigger. Si tú, aunque insertes 1000 oportunidades, en verdad va a ejecutar 5 veces 200. Entonces, si consigues que te funcione bien el código entrando 200, ya te va a funcionar bien en producción. Después, muchas veces no se nos olvida el tema de los testes negativos, y es que siempre solemos testear que vaya bien. Voy a meter aquí esta oportunidad, tal, y después me tiene que salir esto. Buah, funciona perfecto, venga, a producción. Y después te das cuenta de que si tienes que testear también, por ejemplo, que si la oportunidad llega sin un importe, que si la cuenta no está relacionada con tal, me debe dar un error y debe hacer tal, porque eso muchas veces no testeamos y el cliente, cuando está usando el sistema, no siempre lo va a usar rellenando todos los campos y haciéndolo bien, siempre lo va a hacer mal. Entonces, en el momento que lo haga mal, a eso no lo has testeado y puede que te falle, sobre todo muchas veces cuando ves la cobertura de código
como veas muchos sales sin testear es porque los testes negativos te los has pasado por cualquier lado. Entonces, claro, te faltan partes de testear del código y al final casi pasa más veces en el día a día por el código negativo, porque lo hacen mal, que por el código positivo. O sea, pues al final los usuarios, hasta que lo hacen bien, suelen fallar mucho y tal, las cosas se confunden, entonces los testes negativos son bastante importantes. Mira eso, que las reglas de validación se lanzan bien, que se tiene que hacer una excepción, comprobar que se está lanzando. Después los comentarios en los assert. Esto es algo que suelen decir que es cuando pones tú un assert después de un test, comentar qué es lo que estás testeando, porque tú a veces ves un assert y ves opportunity.lineitem 1 y ha pasado. Pues supones que dices, pues si esto el tío que lo habrá hecho, pues tendrá que ser 1, tal. Y de repente imagínate que un día te falla un test y ves que se convierte en 1 te llega un 2. Te quedas así pensando y dices, ¿y esto por qué tenía que ser 1? ¿Por qué ahora es 2? ¿Por qué tal? Entonces, dejar un comentario, tampoco escribir la Biblia, pero al menos un poco que le dé una pista a alguien que llegue después, o tú mismo, tú mismo después de 3 meses, y ya sabes, como tenemos una broma en el trabajo que era de un comentario que puso un tío, no de mi curro, sino de por ahí, que puso al principio de un código. Cuando escribí este código, solo Dios y yo sabíamos lo que hacía. Ahora solo lo sabe Dios. Porque a ti mismo se te olvida. Cuando vas a ver el código de 6 meses, como esto lo he hecho yo, no me acuerdo. Entonces, pues sobre todo los assert, sabes intentar comentarlos porque el día que te falle, pues vas y tener algo que leer, no que te quedes mirando la pantalla y diciendo, puf, a ver ahora por dónde cojo esto. Y sobre todo esto deberíamos intentarlo siempre es no correr los testes como administrador. Poner siempre el run as y meterle el usuario con el perfil que vaya a ejecutarlo. A veces son varios perfiles, pues uno de ellos. Tampoco hay que excederse en poner ahí interrunas con todos, pero al menos que no sea administrador, porque después llega un día, le cambias permisos ahí a un usuario creyendo que no pasa nada y pum, y adiós todo. Una cosa, lo de los test negativos, es que el otro día me pareció leer, estaba leyendo documentación por ahí de Salesforce, que decía que si tú, por ejemplo, tienes un caso negativo, un if positivo y un else, que es el caso negativo, que si el negativo no lo pasas, no te contabiliza el if. Sin embargo, cuando tú haces doble clic en la clase y ves la cobertura, la parte del if te viene en azulito y la parte del else te viene en rojo. Pero yo he leído eso, que ninguna de las dos igual te contabiliza. No te cuenta ninguna. Pues no, eso no lo sabía. Es como una obligación que te hace en plan de Salesforce de, oye, mira, quiero que me hagas los positivos, pero también los negativos. Entonces, te obliga. Claro, que mira las dos cosas. Pues sí, la verdad sería lo ideal. Así a la gente le obligas a tirar por los dos lados. No, pues si hacemos todo esto seríamos unos cracks, sería todo testeado. Ahora a la otra parte, nunca jamás hagas. Bueno, tesis en la misma clase que la lógica que estás testeando. Esto lo he visto en millones de sitios. Empiezas a ver la clase y dices, ¡puf! ¿Cuántas líneas? ¿Ves? Y son 2 clases normales y el resto todo de test. Y dices, ¿qué hará todo esto aquí? Sácamelo, ponlo en otra clase, no me mezcles las cosas en la misma. Porque al final solo vas a molestar, o sea, ya no sabes ni... Ahora, vosotros no creáis paquetes, entonces normalmente estos problemas no los tenéis. Pero la gente que crea paquetes, Salesforce ya te obliga a tener las clases separadas. Te obliga a partir de la API, creo que fue la 29, Si ellos te van a pasar el Security Review y ven clases de test que están dentro de clases que no son de test, no te lo pasan, lo tienes que dividir. O sea, que esto es una buena... Eso ya es. Y te sorprendería la cantidad de veces que se ve esto en proyectos por ahí de que coges, dices tú, pero por favor, si tanto cuesta hacerte otra clase que son gratis, joder, que no te cobran más, pon otra clase y te lo metes ahí. Después, tests sin asserts, así he visto. Y es que es una bestiada. La gente es como, sí, tengo que subir cobertura, llamo a esto, me da igual lo que haga y ya está, testeado. Pues no, hay que hacer asserts siempre. Hay a veces que son complicados, que tienes que pensarlo, pero... Joder, las cosas hay que hacerlas bien. Si es que al final te va a ahorrar tiempo en un futuro, como hemos dicho al principio, de errores y cosas así. Si en verdad es mejor para ti ponerlos. Testes con datos de la instancia. Esto siempre hay que crearte antes tu conjunto de datos de test para no utilizarlos de la propia instancia, porque claro, los de la instancia se te van a quitar en cualquier momento, te cambian, te hacen otra cosa y te la han liado. Salvo la excepción del Pricebook, que no sé si esto os ha pasado a vosotros alguna vez, que yo no sé esto cómo Salesforce sigue teniéndolo, pero cuando tú vas a crear, si tú quieres testear algo de una oportunidad y tú creas la oportunidad, después metes el producto de la oportunidad, lo que es la línea. Cuando vas a meter la línea, te dice, tienes que relacionarla con un pricebook, con una lista de precios.
Entonces dices, vale, pues como no tienes datos de la instancia, estás haciéndolo en un test, pues te vas a crear tú el pricebook. Te lo creas y te dice, no puedes crear un pricebook porque no hay ningún estándar. Primero crea un pricebook estándar para poder asociar a la línea. Y dice, vale, voy a crear un campo estándar. Y no te deja crear un pricebook estándar porque es de solo lectura. Y entonces digo, pues entonces no puedo crear la línea de la oportunidad porque no tengo el pricebook, no puedo crear el estándar. Al final, bueno, te vuelves loco. Y la única opción es poner el SEO Data para ver todo lo que tiene la instancia y cogerte la lista de precios estándar que tiene Salesforce y ya hacerte tú el resto. Que aún así, aunque pongas el SEO Data, no utilices oportunidades de la instancia. Créatela tú, lo único que deberías usar de la instancia es eso, la lista de precios estándar, y esa es la que ya te coges y te la asocias a tu producto, que después lo metes a la línea de oportunidad y tal. Pero es la única excepción en la que deberíamos poner el SEO Data. Porque si no, es que muchas veces he visto yo con el SEO Data que la gente lo pone cuando empieza el proyecto, ¿no? Que no hay datos con el SEO Data y se hace una consulta contra cuentas select from account, todo. Y se testean ahí un FOD, papá, y se te dan un par de cosas. ¿Sí? Cuando hay 10 cuentas, tira eso que flipas ya. Y el día que ya que hay 1.000.000 de cuentas, le das lanzar test. Y esperar. Y así, sí, teníamos en una instancia un test que al desplegar la producción se llevaba 35 minutos el test. Solo ese. Sí. Madre mía. Claro, después fuimos a mirar cómo estaba y utilizaba pues unos 7 millones de datos de la instancia y cosas así. O sea, súper divertido todo. El tema de nunca jamás hagas el escribir IDs en el código a mano. O sea, pum, el ID ahí hardcodeado metido, pum, este ID. Mételo en constantes, siempre déjalo aparte, no lo pongas por el código porque el día de mañana refrescas la instancia, no sé qué, cambia algo, te empiezan a fallar por ahí teses y que tienes que ir buscándote por los IDs que hay por ahí. Buscándote IDs por todo el código, ¿sabes? Sepáralo, déjalo en el archivo de constantes todo y no metas IDs. Y si siempre que el ID puedas recuperarlo con una query, recupéralo. Por ejemplo, el ID de la instancia se puede recuperar con una... Bueno, creo que hay un system punto, puedes coger el ID de la organización para poder mirarlo. Sí. Cosas así, los IDs de los record types también puedes recuperártelo lanzando una query contra la tabla de record types. Pues no te metas ahí el ID del tipo de registro a mano. Recupéralo porque, claro, después refrescas, cambia, te creas otro tipo de registro, no sé qué, y te van a empezar a fallar los tests. Si te falla a ti ni tan mal, porque sabes que lo has hecho, pero le falla a otra persona y se puede tirar 4 horas ahí dando vueltas a ver qué ha pasado. Testear la misma clase muchas veces. Esto solemos hacer todos, porque no nos damos cuenta. Pero a ti te pasa que has testeado una clase y después testeas otra que llama a esa. Y tal. Y te das cuenta de después, no sé qué clase de utilidades que tienes por ahí, la has testeado como 300 veces en tus testes. Sí, luego la otra no la has testeado nunca. Exacto, y la otra nunca. Entonces, hay a veces que no te queda más remedio, o sea, es imposible solo testear cada cosa una vez, pero hay determinados casos que te pones a mirar y dices, joder, pero ¿para qué estoy testeando esto si ya lo estoy testeando desde este otro lado? No, tampoco vamos a hacer testes así por hacer. Ahí vamos a hacer los que se necesiten y ya, pensando un poco qué es lo que estamos testeando. Y por último, hacer bucles no operacionales para incrementar la cobertura. Esto, yo, es decir, que no lo he visto nunca en un proyecto real, al menos no me ha tocado. Pero sí conozco a gente que lo ha visto y que esto sí que ya es lo que ya no me esperaba. Ya que hay un ejemplito. ¿Qué es eso, los bucles no operacionales? Tú tienes un método con un if muy difícil de testear. Ahí es imposible entrar a ver qué cosas hace. Y después más cosas. Tú te haces tu método de test y llamas al método. Como no eres capaz de testear ese if, lo único que testea es más cosas. 66% de cobertura, no pasas. Entonces coges y dices, ¡buah! Con lo listo que soy, la voy a liar. Toma, y te metes en el código un integer igual a 0, if igual a 0, igual a i. A tomar por saco. ¿Qué has ganado? 83% de cobertura. Ya quedas como un rey, dices. ¡Qué fuerte! Yo eso nunca lo había visto. Yo no lo he visto, yo en persona no lo he visto, pero sí conozco a gente que ha visto cosas de estas. ¿Y qué pasa? Claro, como tienes una clase, antes tenía 5 líneas, ahora le has metido 8, te has testeado 4, más las otras, bueno, ya se te ha ido la cobertura. Te ha subido la cobertura un porrón. Madre mía. Pero, ¿cómo puede ser? O sea, no hagas eso, jamás hagas esto. Esto sí que es lo peor ya que puedes hacer del mundo. O sea, para eso no hagas un test. No. Porque... Para eso díselo a tu compañero. Si no eres capaz de subir cobertura, es preferible que le diga al compañero, mira, que no sé entrar aquí. Ayúdame, échame una mano. Pues sí, la gente, y esto 3 líneas, pero de ver un montón de líneas de cosas que no hacen nada. Y es solo para que
la parte que no has testeado cuente menos en el Cuente menos. porcentaje, tenga más líneas. Madre mía. No, un Cristo. Después, ¿cómo hay que montar un poco la arquitectura de las clases de tests? Nosotros lo que nos gusta, aunque esto ya es personal de cada uno, pero creamos un test por cada clase poniéndole el mismo nombre, pero empezando con test barra baja. Por ejemplo, la clase account util, pues tendremos una clase que es test barra baja account util. Esto hubo bastante disputa en mi empresa antes de que yo llegase. Al principio, cuando se empezó a hacer Salesforce, porque no sabían si poner el test delante o detrás del account util. ¿Sabes? Porque es al final por tema de cómo lo ves tú después en el IDE que uses, Sí. en el Eclipse o en el Badesmate o lo que uses. Vas a tener, si le pones el test al final, vas a tener account util test, opportunity util test, o sea, vas a tener siempre cada clase y la de test al lado. Si lo haces de esta forma, vas a tener al principio todas las clases y al final todas las de test juntas. Entonces, pues hubo, ¿sabes? Al final, ¿cuál es mejor? Pues depende de cada uno. Pues al final en mi empresa se decidió que se iba a poner lo de test al principio para que todas las de test estuviesen juntas y todas las que no son test también por su lado. Y al final te acostumbras. Y yo ahora pues lo prefiero así porque ya estoy acostumbrado y las tengo todas las de test juntas y ahí voy mirando las cosas. Pero bueno, al final lo que hay que tener es un estándar. Sí. Eso es lo importante, porque muchos proyectos que hemos pillado por ahí de otras empresas, ves que tienen algunas clases que el test está al principio, otras al final, otras que ni ponen test, que sabes que es test cuando entras dentro de la clase, porque por el nombre no había podido deducirlo y claro, es un caos. O sea, en verdad da igual la forma que elijas, pero ordénalo. O sea, lleva un estándar, yo ponlo al principio, ponlo al final lo de test, y que sean todas así, para que el día que llegue alguien al proyecto sepa directamente dónde ir a buscar y que no se tenga que abrir 30 clases para encontrar dónde está lo que está buscando. Nosotros, por ejemplo, lo ponemos al final. Lo veis al final, vosotros. Sí. Y después lo de hacer una clase test útil para generar los datos de prueba. Esto, por ejemplo, en una clase test útil te creas un método que sea que devuelva una lista de cuentas y crear cuentas. Y le pasas el número de cuentas que quieres. Entonces, siempre que vayas a hacer un test y necesites que haya una cuenta, 220, las que quieras, llamas a test útil, crear cuenta, le envías, quiero 200 cuentas. Y te las da y después te las da, pero no las inserta. O sea, te las da para que después tú puedas, imagínate, porque tú puedes necesitar que las cuentas no tengan nombre para ver cómo falla, cambiarle no sé qué campo. O sea, lo único que te da son 200 objetos cuenta con los campos básicos rellenos, los que son obligatorios. Y después tú ya ahí te modificas, y pues mira, quiero que algunas tengan esto, que otras tengan tal, pum, pum, te lo cambias y después tú las insertas y ahí haces el test, o igual tienes que insertar y hacer otra cosa luego. Pero bueno, ya eso te lo da, lo que te da es la lista con las 200 cuentas para que después haga lo que quieras con ellas. Entonces eso te libera de mucho tiempo de no tener que ir tú haciendo. En verdad, el tiempo que pierdes no es por hacerte crearte las 200 cuentas en un fork, que eso lo hace rápido, sino por decir, ¿qué campos son los obligatorios? A ver, voy a ir a buscar. Joder, es que esto no podía ser así porque hay una regla de validación que me dice no sé qué. Claro, eso, si es una instancia que la tienes súper trabajada y te lo conoces de memoria, bien, pero te dan una por ahí y no sabes ni qué tienes que crear, ni qué campos son obligatorios, ni cuáles no, ni si al insertar esto te va a pasar algo por ahí detrás, entonces con esto ya te lo da y tú solo haces lo tuyo. Esta es una variante avanzada que aún nosotros no la hemos utilizado en ningún proyecto, la hemos usado solo en pruebas y la verdad es que va bastante bien y posiblemente en algún proyecto nuevo la utilicemos. Y es que esa clase de test útil, ese crear cuentas, que no funciona así. Crear solo perdón, una clase que es crear objeto y que recibe un SObject. Le envías no un SObject, sino un tipo de objeto, un tipo de SObject. Y tú, por ejemplo, le llamas y le dices, quiero una oportunidad, quiero una cuenta, quiero un contacto, lo que quieras. Él lo que se hace es, se coge el tipo de objeto y le llama al describe de Salesforce y le pide de ese objeto todos los campos, se los baja. Y después se recorre con un for cada campo del describe y por cada campo le mira a ver de qué tipo es ese campo, si es boolean, si es integer, si es tal, y si es obligatorio o no rellenar ese campo. Si no es obligatorio, pasa de él. Si es obligatorio, mira el tipo y, por ejemplo, si es boolean, lo que te saca es un random entre true y false y te pone un valor. Si es integer, te saca un valor random de integer entre 0 y 1000, lo que sea, pum, y te lo va poniendo. Entonces, los campos obligatorios te los rellena con datos aleatorios y le puedes pedir, además, a esta función, si quieres que te rellenen todos los campos. Le puedes decir, mira, no tengas en cuenta si son obligatorios o no, relléname todo. Si te recorrería todos los campos del objeto y te lo rellenaría con valores aleatorios. Y al final te devuelve
el objeto que habías pedido con todo relleno y encima con valores aleatorios. Claro que si imagínate, te creas 200 cuentas con valores aleatorios, entra el test y ahí vas a probar cosas que tú mismo no habrías probado nunca. Y además, ahora que lo estás diciendo, esta idea es buenísima. Nosotros no lo hacemos de esta forma. Tenemos otra forma de crear los objetos y demás. Pero es buenísimo porque si tú, por ejemplo, metes el código y tu cliente customiza y añade algún campo que para él sí es obligatorio, tú ya de esta forma ya lo estás metiendo en el test En el también. test entra directamente, exacto. Cualquier campo nuevo que crees te va a entrar. Sí. Qué bueno. Y no necesitas. Y lo bueno de esto es que una vez que tienes la clase hecha, esta de útiles, te vale para todos los proyectos. No tienes que modificar nada. Te la copias, te la pegas en otro proyecto que tengas nuevo, lo que sea, y ya directamente llamas y te va a generar el tipo del objeto que quieras con todo relleno. Qué bueno. Y nosotros también, cuando recibes los tipos de los campos, hay uno que es reference, que es cuando es referencia a otro objeto. Sí. En ese caso, mira si es obligatorio, y si es obligatorio, te crea al registro padre, llamándose recursivamente a él mismo. O sea, si por ejemplo, imagínate que estás creando un contacto, Sí. y dejo, necesito una cuenta. Él mismo se autollama pidiéndose una cuenta, se la crea, se la devuelve. Los campos obligatorios, lo rellena, todo eso, y te la Exacto, devuelve. Bueno. Pero ahí está la parte que nos falla, que tenemos que ver cómo mejorarlo, porque lo que hace ahí en ese momento es insertar la cuenta en el sistema y después la relaciona con el contacto. Entonces a ti, en tu código de test, te va a devolver un contacto con esa cuenta relacionada. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay a veces que esa cuenta tú no la quieres generar así por defecto. Que imagínate que quieres una cuenta que tenga no sé qué campo a true. A ti cuando la ha devuelto, la cuenta ya está creada. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a recuperarte la cuenta, cambiarle el campo que quieras, updatear, ¿sabes? Te lleva más trabajo. En eso que sí te crearías tú la cuenta desde cero, con estos campos y tal. O sea, ahí sí que cuando los padres son obligatorios, no queda más remedio que los inserte ese método para que se los pueda juntar, porque si no tiene insertada la cuenta no va a poder crear el contacto. Entonces, claro, pero ahí te ayuda, pero también te puede liar un poco en otras veces. Hay que pensar, igual imagínate que tú le crees la cuenta, le mandes crear objeto, cuenta. Te la cree, le modificas lo que quieres, la insertas y después crear objeto contacto y poder pasarle la cuenta con la que quieres que se relacione, por ejemplo, algo así. Pero bueno, eso ya sería darle vueltas y ver cuál es la mejor opción. Pero si una vez que lo tengamos más o menos bien pensado y hecho, pues nos va a salvar un montón de tiempo en crear datos de prueba. Sobre todo por el tema de... Es que lo bueno que tienes es que si tú vas a lanzar un test con 200 cuentas y los generas aleatorias, cada vez que lances el test, los datos van a ser diferentes. Entonces, hasta puede ser que un test lo lances 3 veces y a la cuarta te falle. Y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, joder, es que me ha entrado una cuenta justo con no sé qué y no sé qué, y eso hace que falle, que si no, no te das cuenta nunca. Es buenísimo, sí. Entonces, por internet hay varias... Porque al final este método cada uno se lo hace de una forma, aunque esta es la base, pues cada uno se lo monta. Y por internet hay diferentes clases que se pueden copiar de este estilo. Pero bueno, al final cada uno se la pone más o menos como más le apetece. Nosotros, por ejemplo, le mejoramos una cosita y era que si el objeto al que iba a referenciar era un price book, lo que hacíamos era recuperarnos el estándar de los datos de la instancia y juntárselo en vez de crear uno, porque entonces iba a fallar siempre. Porque cositas así al final, pues poco a poco, imagino que una vez que entre a un proyecto de verdad, pues lo usemos así, iremos tirando, iremos viendo más fallos, cómo mejorarlo, fijo que van saliendo otras cosas. Así que iremos tirando así para adelante. Lo que espero es algún día eso, ya olvidarme de generar datos de prueba, que es lo que más odio del mundo. Y otro, lo que han metido en la Winter 14, lo nuevo, que es el tag de test visible. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, cuando tenías tú un método que era privado, te creabas tú la clase de test, ibas a testearlo y bueno, ya no puedes llamarlo, es privado. Y tú, joder, ya estamos en public y al final todo public en todas partes y tal. Pues ahora si le pones el tag de @testvisible, lo vas a poder ver desde el test. Y así no te hace falta poner en público pues todos tus métodos. La verdad es que esta creo que ha sido una mejora muy buena de Salesforce, porque así también te permite, pues lo que tú dices, decir, este método es que no quiero que lo vea nadie, no quiero que acceda a él nadie, lo voy a poner privado porque es que yo lo necesito así. De la otra forma es que te obligaba siempre a poner las cosas públicas. O lo que decían era el crearte otro método que sea
como expose, o sea, exponer el método tal para test, pero que al final no deja de ser que lo estás poniendo en público. O sea, a mí, la verdad, crear test de otra clase, ese otro método me parecía la mayor chorrada del mundo. Entonces, es que no estoy ganando nada. O sea, estoy poniendo en privado mi método y después pongo uno que es público que le llama a él, pues... No sé, no he ganado absolutamente nada. Lo único que has ganado es que al quien te llame tu método público, pues va a ver que llamas a uno y ya está, no va a haber nada más. Pero, al fin de cuentas, es lo mismo. Estás dejando acceder a que te lo ejecuten. Sobre todo son más problemas para vosotros, que al entregarlo en paquetes y tal, que te pueden ejecutar vuestro código igual de alguna forma, si es público. En cambio nosotros pues estamos más limitados en eso, porque al final el código es para el cliente y es su código. Sabes que haga lo que quiera con él, es el público y tal. Hace poco nos pasó creamos una librería en Java, un .jar con un montón de métodos para llamar a Salesforce, para integrarnos con Salesforce. Era para un cliente, pues estaba todo público así, tal, sin más. Y se lo dimos. Lo han estado usando y ¿qué ha pasado? Que ahora han cogido y ha habido un chaval que les ha dicho, oye, mira, como proyecto de fin de carrera, os puedo hacer una aplicación móvil que se conecte con Salesforce y para poder ver los mismos datos que tenéis en la web, para verlos en el móvil. Los de la empresa encantados, dicen, ¡buah, qué bien, tal, esto! Pues, ¿qué pasa? El chaval necesitaba la librería de conexión, se la dimos, y ¿qué pasa? Que la librería esta tiene determinados métodos, y el chaval necesitaba más métodos que no tenía. Entonces, pues se ha cogido, como está todo en público, ha empezado a acceder a todos nuestros métodos internos, se crean las líneas de sesión, tal, no sé qué, digo yo. Cuando me enseñó el código dije, madre mía, tienes aquí hecho todo ya, pues si no sabes mejorar la librería, ¿por qué no ya pásamelo, lo incluyo? Ya está. Exactamente, pues sí, al final cuando dejas público pues te pueden coger todo y montar lo que quieran. Sí. Pero bueno, también lo que tú dices, vosotros es diferente. Vosotros le dais el código al cliente, al final es el que decide hacer las cosas. Pero aún así es bueno tener una estructura. Cuando tú vas a crear código es bueno decir, bueno, esto, aunque se lo vaya a dar al cliente, a quien lo vaya a ver, quien lo vaya a ver, da igual. Es preferible que esto sea público, que esto sea privado, que esto sea global. Claro. Y sobre todo mucho por tema de cuando tu código lo coge otra persona, si por ejemplo va a llamar a la clase utilidades o clase tal, pone punto y le salen métodos, que no le salgan 400.000 métodos que muchos no deberían ni por qué poder acceder. O sea, porque hay métodos que tú te haces para ti de ayuda, para no ponerlos en la clase y no montar una clase de 100.000 líneas, y esos deberían estar privados, porque no os quieres que los use nadie más. Y al final desde otros te los usan, te pueden enviar cosas y bueno. Pues nada, y esto es básicamente lo que os iba a enseñar de los tests. Una introducción con 4 cositas y tal. Y otro día haciendo esto me he acordado de, igual que tenemos la arquitectura esta para tests, ahora hemos empezado a meter también una arquitectura nueva así un poco avanzada para tema de los triggers. Que no sé, vosotros, lo que pasa es que vosotros al programar no sabéis mucho el tema. Los triggers sobre objetos estándar nunca usabais, por ejemplo. Sobre objetos estándar no. Porque claro, se chocan con los que tengan en la instancia ellos. Pues sí, eso igual otro día también podía comentar algo de las arquitecturas que usamos para cómo gestionar triggers y tal. Bueno, me da igual sobre objetos estándar o custom o lo que sea. Vale. Hacerlo así. Pues sí, muy buena idea. Pues listo, pues muchísimas gracias por haber preparado esto. La verdad es que había de cositas. Las personas que vean esta presentación y estén acostumbradas a trabajar con Apex, muchas de las cosas que has comentado es el día a día. Hay otras cosas que no lo son. Por ejemplo, lo de los casos negativos, todas esas cosas hay que hacer mucho hincapié. Yo lo de crearte el código en plan basurilla para aumentar. Bueno, yo eso nunca lo había visto y la verdad es que está muy bien por lo menos. Claro, te abierto al lado oscuro, ¿no? Ahora cuando tengas un código esto vas a decir, uy, voy a empezar a escribir aquí líneas igual a 1, igual a 2. Anda que no. Pero aún así, para las personas que van a empezar ahora con Salesforce, la verdad es que es una introducción muy, muy buena, porque has metido ahí las cosas importantes de los temas. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Pues vamos a dar por concluida la presentación de hoy, porque aparte de eso íbamos a hablar de un poco qué es lo que íbamos a hacer otros días, hablar un poco pues de diferentes cosas de Salesforce
¿Y de qué podemos hablar la próxima reunión? Pero bueno, teniendo en cuenta, esa fue la lista que hicimos en nuestra primera reunión. ¿Te acuerdas de ella? Sí, es que he visto Wintercat 12 eliminando límite de líneas de código. Sí. Llevo como 2 semanas con un proyecto en el que me sale todo el rato CPU Time Limit Exceeded, que es el nuevo límite que metieron por quitar este. Y lo estoy odiando a muerte, pero a muerte, porque no soy capaz de reducir esos 10 segundos sí. que me ponen de límite, aunque son... Es que lo que no me puedo explicar es un servicio web al que nos llaman. ¿Y qué pasa? Cuando nos llaman a un servicio web, lo primero que hace Salesforce internamente es coger todo lo que le llega, parsearlo y devolvértelo en objetos para que puedas acceder a ellos con sus atributos y tal. Bueno, pues solo el hacer ese parseo se tira 3 segundos. Salesforce, ya de por sí 3. Y digo, vale, pues ya me has dejado 7. Ya me empiezas a quitar desde el principio, ¿sabes? Pues no sé, no lo cuentes. Digo, al menos, pues sí lo cuentas. Y cuentas esos 3 segundos y luego los cuentas, pues no los va a contar. Así que ya me va quitando tiempo. Y poco a poco, pues eso, un límite contra otro límite, al final digo, bueno, pues voy a enviar algo de código para que se lance en futures, para que se lance en otro entorno de ejecución con otros límites y todo. Máximo 10 futures. Y yo, pues nada, pues nada, otra vez, empezar a ver qué hago y tal, pues no, lo voy a poner un trigger. Nada, demasiadas DMLs, pues nada. Así que estoy ahí chocándome contra todo. Atascado. Sí, yo, cuando yo vi que iban a quitar lo de los límites de las líneas de código, dije, qué bien, pero es verdad que cuando empezó el tema de la CPU fue el momento en el que pensé, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque por lo menos el otro sabemos por dónde meterle mano. Ahora nos tenemos que acostumbrar a este. Una cosa que yo una vez comenté con un compañero de la empresa es que cuando hacen estos cambios, por ejemplo, deberían de sacar también, aparte de la documentación de, ya no tienes statement, pero tienes este CPU, sácame alguna best practices para eso. Claro. ¿Qué cosa me va a ayudar a mí? Porque eres tú el que lo ha desarrollado, eres tú el que sabe qué es lo que contabiliza más y qué es lo que contabiliza menos. Si yo sé que, por ejemplo, me va a dedicar o va a tardar más tiempo en procesar lo que sea, avísame y yo intentaré mejorar también mi código por ahí. Claro, porque si nos dicen, por ejemplo, tema de, es que tarda mucho en comparar dos strings, es mejor que o por ejemplo una lista, pues mira, si una lista pones punto size mayor que 0, es mejor que si pones punto isempty, no sé, cosas así, que sabes que tú dices, es que estás ahorrando un milisegundo, ¿vale? Pero es que yo eso igual lo tengo que hacer un millón de veces, pues, joder, al final es tiempo, y si por una chorrada así, de cambiarlo, al final gano un segundo, pues un segundo es un montón, que me puede quitar de, o sea, por un segundo aquí, otro y otro allí, ya me salgo del límite. Entonces ahora me estoy pegando un montón porque es que es un código muy, muy complicado en el que tengo que insertar, tengo que hacer en el código insertar unos 200 accounts en el mismo entorno de ejecución, porque no puedo salirme de ahí. Tengo que usar unas 200 accounts, 200 opportunities con sus correspondientes líneas de pedido, con sus correspondientes productos, con sus listas de precios y tal, y al final, nada, es que es imposible, no da. De todas formas, creo que no cuenta el tiempo que tarda en insertar. O sea, si esos 10 segundos son de ejecución propia de líneas, porque cuando tú haces la insert, aunque él se tire 3 segundos insertando, eso no te lo cuenta para tu límite de CPU time, porque en verdad, cuando yo llamo a la función, igual se puede tirar 40 segundos o así hasta que responde, pero claro, esos 40, en verdad 30 y pico son de trabajo de base de datos de él. Sí, creo que dijeron eso, que todo lo que era base de datos, DML o queries, que eso no iban a contar dentro de lo que es la CPU, pero hay otras cosas, como lo que tú dices, que es trabajo de ellos, que ya sí te están contando y que a ti te hacen falta esos 3 segundos, de alguna manera. Claro, sí, porque bueno, esos 3 segundos ya me saldría del límite, porque no es que esté, depende de 20 y pico segundos, pero estoy en el límite, estoy con 11 segundos, 12, y ya no me pasas de 10, adiós. Entonces, claro, restar 2 segundos de ejecución es muchísimo, es mucho y tienes que darle muchas vueltas. Sobre todo cuando la entrada a ese método, al ser un servicio web, nunca sabes lo que puede ser, te puede llevar cualquier cosa. Entonces tienes que comprobar millones de entradas, te pueden enviar de todo, es un Cristo. Así que llevo un par de semanitas guapas, y la que me quede y la siguiente va a ser bastante dura también. Pero a ver. Lo que íbamos a hablar del Essentials, ¿qué?
¿Qué tal? Un poco, ¿cómo fue? Eh, Y el... vamos a ver. Bueno, ¿cuál fue nuestra experiencia? Yo, la verdad es que Carolina y yo hemos escrito un blog una entrada de blog para Financial Force, la verdad, para lo que es nuestra empresa. Y la verdad es que ahí comentamos pues todas las cosas buenas que nos encontramos, por ejemplo el keynote, en plan todo, no sé, llega allí un montón de música por todos lados, la gente registrándose, todo súper chulo, todo el mundo hablando, el keynote, luego llega este hombre, Miguel algo, ¿cómo se llama? Sí, Miguel, no sé. sí, Sí, la aborda. sí. Mm. Y todo es súper chulo y mira allí toda la gente que hay, todos los clientes, qué felices son. La verdad es que a mí eso pues me abrió un poco los ojos. Yo estaba acostumbrada a que nosotros estamos desarrollando un producto financiero y, y yo tenía más la idea como que Salesforce pues iba a ir más guiado a eso, pero en realidad no es cierto. Puede hacerte cualquier cosa con Salesforce, aunque no lo pienses de primera. Y la verdad es que a mí eso me abrió un poco los ojos. Luego ya lo que fue la hora de todo lo que son las conferencias de desarrollo y demás, pues realmente desde mi punto de vista fueron muy básicas para gente que estaba empezando. Es cierto que probablemente en esa sala el 80% de la gente pues a lo mejor estaba empezando con Salesforce. Para nosotros, o no. Para nosotros, Sí. por ejemplo, que llevamos tanto tiempo ya con él, pues muchas de las cosas que comentaron pues no nos suponía tampoco una gran novedad. Pero aún así me fui muy contenta porque por lo menos ves que hay más gente en Sí. Salesforce, que no estás tú solo como pensaba, por ejemplo, hace un año que pensaba, estoy aquí sola en Bilbao trabajando con esto y no, estabais vosotros también, y luego más gente. La verdad que ese fue un poco mi punto de vista. Y cada vez yo creo vista. que más gente se está metiendo al tema Salesforce, porque sí es verdad que antes igual empresas así grandes, o sea, consultoras grandes no se metían nunca a proyectos de Salesforce, porque era algo nuevo, tal, tampoco, no sé, las consultoras grandes iban a lo de siempre, a colocar un SAP allí, ya sé cómo se hacen los proyectos, sé cuánto se cobra, pum, te pongo, o los proyectos, esto, Java, de toda la vida, aquí se pone esto con Spring, Hibernate, pum, pum, tirando para adelante y ya está. Yo creo que ahora, cada vez, como ven que Salesforce está ganando un montón de gente y prácticamente por empresas pequeñas, al final, como la que estoy yo, por ejemplo, que es un departamento de Salesforce, que somos ahí poquita gente, pero que poco a poco hemos ido metiendo. Y yo creo que ahora las empresas grandes cada vez se están dando cuenta más del potencial que tiene y se están empezando a hacer departamentos ya ellos de Salesforce. Entonces, he visto pues, un montón de consultoras que andan ya contratando gente para Salesforce, buscando, formando, ¿sabes? Porque ni tan rápido tener gente. Y eso también nos está beneficiando a empresas pequeñas como la mía, porque muchas consultoras grandes están intentando subcontratar a empresas pequeñas para hacer proyectos de Salesforce. Y esto en verdad a nosotros nos beneficia bastante porque hay una cosa que yo no sabía y es que las empresas grandes muchas veces no pueden dar un proyecto en el que se basa, como puedo decir, todo su apartado contable a una empresa pequeña, que el día en un año puede haber desaparecido. Imagínate, se quedan con todo el proyecto a medias. Entonces, empresas muy grandes solo pueden dar proyectos a empresas que estén bien establecidas, que sean de más de 1000 trabajadores, tal cosa así. Entonces, claro, esas empresas grandes, aunque después hagamos nosotros el proyecto, son ellas las que dan la cara por nosotros, cosas así. Entonces, eso a todas las empresas pequeñas está ayudando bastante que las grandes se metan en este mundo de Salesforce. Sí, poquito a poquito, pues irá más gente. Y sobre todo el tema de que Salesforce apoye tanto a la comunidad de desarrolladores. Eso nos ayuda mucho. Y sobre lo del Essentials, pues al final allí a mí también, lo que tú dices, cuando entré es como, ¡buah! ¿Cuánta gente? Tal, ¿cómo mola esta? Hay un montón de gente aquí interesada por el tema. No soy yo solo, hay aquí 4 amigos que estamos. Y pues todo lo que tenían allí montado está, la verdad es que impresionaba al principio. No me esperaba tanto. Y eso que no era tampoco demasiado, ¿no? Pero no sé, me esperaba menos para ser Salesforce que fuese tanta gente. Y la parte de desarrolladores al principio estaba llenísima, hasta los topes. Sí es verdad que mucha gente fue solo a ver de qué iba eso, pero está muy llena y bueno, sí, explicaron ahí cosas básicas, tal, pero no sé, pasamos un día allí por diferente. La verdad que sí. Siendo...
viendo ahí el tema. Ahora en mayo se suponía que era el día de desarrolladores, pero no sé cuándo. ¿Y qué hace ese día, sabes? Supongo que será algo más de desarrollo, en plan workshop, supongo. Que era cuando iban a dar los premios y esas cosas de los que habían ganado. El hackathon de Madrid, ¿quién ganó? No lo sé. ¿Se sabe? No lo sé. O sea, pero te estás haciendo despistada. No me estoy haciendo la despistada, no tengo ni idea. Yo no he visto anunciado. O sea, pero no lo han dicho aún ninguno. Se supone que lo iban a hacer público en mayo, en el evento ese de desarrolladores. Eso fue lo que yo por lo menos entendí leyendo las bases. Pero aparte de eso, yo no he visto nada por ningún lado. ¿Y qué tal comentó Carolina del nivel allí de gente? Pues que por lo que se ve el nivel estaba bastante bien. Ella al final terminó lo que tenía ya medio montadillo y lo entregó y listo, punto. Que la idea que ella tenía, por lo que se ve, la comentó con algunos de los que estaban allí un poco liderando aquello y mirando un poco. Y ya se ve que alguien había montado alguna cosita similar. Entonces pues se fue ya así un poco en plan, qué mal, ya mi idea ya estaba ahí, pero yo creo que tiene una idea muy buena y además ahora la va a presentar también en Londres, en el evento de Londres de 2 semanas va a presentar ella esa aplicación que hizo en Madrid. La verdad es que aquí, por ejemplo, en Bilbao va a haber un evento, no sé si te habrá llegado a ti la convocatoria. No. Bueno, es un evento, pero son de estos los que no nos gustan. O sea, es un evento puramente comercial. Puramente para directivos de empresas, que irán comerciales de Salesforce a enseñar Salesforce para empresas grandes que vayan a ver si les gusta. Entonces, la verdad es que este tipo de eventos pues también hacen falta, pero de desarrolladores también. Y no sé, al final, poco a poco, mira, lo de gracias al de Essentials, al ir tanta gente y ver que la gente se animó a ir, pues ya comentaron como que en un futuro pensaban hacer uno ya bastante mejor para desarrolladores, con varios tracks de desarrolladores, uno básico, otro intermedio, otro avanzado, para que cada uno pueda ir a su sitio, claro, porque al final, si te quedas en el básico solo, llegas allí, es como, bueno, pero ha sido el primero, al final tenían que tener una toma de contacto con la gente. Efectivamente, eso fue como el primer DUS que hicimos nosotros, que yo llegué y dije, venga, pues voy a hablar de botones porque es que no tengo ni idea ni de vuestro nivel, ni nada, ni de qué os interesa, ni nada. Ya podemos poco a poco y yendo hacia temas que más nos interesan. No, porque la primera vez que llega allí, imagínate tu gente que no tiene ni idea y te pones tú a explicar baches de Ape con queries enlazadas, no sé qué, y pues la gente dice, me marcho de aquí. Y ya me pongo en plan Apex en esquema.describe y ya allí ya los lías de todos los pobres. Entonces, yo creo que este primer Essentials que se ha hecho en Madrid, pues, que es la primera, yo creo que se monta algo de developers en España, porque hasta ahora todos los eventos han sido comerciales únicamente. Y como yo creo que ha ido bastante gente, yo creo que habrán estado contentos, así que ven que hay chicha aquí para montar algo para nosotros. ¿Qué? ¿Te ha entrado la Spring 14 en vuestra instancia? ¿La nueva release? La Spring... ¿La odiáis? La Spring ha sido un poco complicada. Abrazar el cambio. Con eso de que la Summer casi sale antes que la Spring, ¿te das cuenta? Sí, se ha retrasado muchísimo. Nosotros esta de primera, cuando ellos van a sacar versión, pedimos que nos pasen una sandbox con la Spring, pues para empezar a testear también nuestras cosas rápidamente, por si hay cualquier cambio importante que no vaya... Claro, porque si no nuestros clientes, tú imagínate que de repente un cliente llega y dice, oye, mira, es que no me va nada por un cambio tontísimo, pues eso lo tenemos que detectar pronto. Y la verdad es que encontramos cosillas que las reportamos a Salesforce, algunas cosas creo que se han solucionado, otras parece que se han quedado ahí en el backlog de sus bugs y eso, pero aún así se ve que la han pasado un poco canutas para solucionar todos los problemas que ha dado. Es que ha cambiado mucho la Spring. Sí. No sé si os ha pasado, porque vosotros la sandbox, o sea, yo esto tampoco lo entiendo muy bien, pero yo tengo instancias que me las han subido a Spring ahora. No son iguales que las instancias que creo nuevas en la Spring. O sea, tienen muchísimas cosas diferentes. O sea, eso supone que lo tengo que activar yo, que hay un menú, que tengo que pedir a soporte que me activen eso. ¿Sabes? Supongo que habrá cosas que te las tengan que activar. Por ejemplo, una cosa que
ni me lo había esperado. Es una instancia nueva que creamos el otro día, que era Spring. Cuando yo entro a la ficha del cliente, por ejemplo, me aparece
ahora. Muchas gracias por haber venido, Asier, y nos vemos pronto. Sí, espero que montemos más y que tire para adelante la cosa. Sí, pues nada, gracias. Hasta luego.